Bienvenidos, bienvenidas a Patio de la Infanta. Es para mí un auténtico placer darles la bienvenida para continuar con este ciclo de conferencias España vista por sus protagonistas. Este programa de conferencias se enmarca dentro de las actividades impulsadas por la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio de Zaragoza y en la que colaboramos el Ateneo de Zaragoza y Fundación Ibercaja. El ciclo España vista por sus protagonistas conforma una reflexión de la actualidad de nuestro país a través de conocidos y relevantes periodistas que nos han acompañado estas últimas semanas, como son Carmelo Encinas, Eduardo Inda, Luis del Val, Ignacio Escolar, y que hoy tenemos el honor de que nos acompañe una persona pues muy querida y admirada en esta casa, que es la tuya, Encarna Samitier, directora de 20 Minutos, uno de los medios más visitados del país en Internet, con más de 14 millones de lectores. Sin duda, un verdadero lujo poder contar con unas voces reconocidas y expertas en el asunto que abordamos. Les recuerdo las próximas citas que tendremos. El 11 de abril contaremos con Amparo Polo, directora de Expansión Digital. Continuaremos con Nicolás Espada, director del Periódico de Aragón, el día 17 de abril, y finalizaremos este ciclo con Miquel Iturbe, director del Heraldo de Aragón, el día 3 de mayo. Me acompaña en el escenario José Luis de Arce, coordinador de este ciclo, y Roberto García, presidente del Ateneo de Zaragoza. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y Roberto, cuando quieras tienes la palabra. Buenas tardes a todos por su presencia y por su interés en este acto que bajo la organización de José Luis de Arce está resultando un éxito de crítica y de público. Me honro en presentar a Encarna Samitier, un ejemplo del periodismo, del mejor periodismo aragonés, un buque insignia que ha atracado en Madrid y está dejando el pabellón muy alto. He comido con ella y me ha llamado poderosamente la atención unas palabras que ha dicho, que no quería herir. Porque se puede decir cualquier mensaje, por brutal que pueda resultar el contenido, pero si se emplea la palabra bien dicha y mejor escrita, pues todo queda dulcificado. En algún pasaje del Quijote se dice que a quien vas a hacer daño con los hechos, procura no castigarle con la palabra. Seguramente Encarna Samitier se ha leído esa parte del Quijote. Sin más, le cedo la palabra a José Luis de Arce para que nos presente la biografía de nuestra querida periodista. Bueno, buenas tardes a todos por su asistencia, a pesar de la tarde tan desagradable que nos ha tocado vivir. Me honra esta tarde presentarles ante ustedes a una conocida paisana, aunque es de Barbastro, no deja de ser aragonesa, Encarna Samitier, de todos seguramente conocida por su trayectoria profesional larga, de 40 años, nada menos, en el periódico Heraldo de Aragón, que es lo que fue su nacimiento al periodismo en el año 81, recién terminada su carrera en la Universidad de Navarra de Periodismo, y que se ha mantenido fiel hasta el momento actual. Ha ido poco a poco escalando puestos en su carrera profesional hasta ser hoy uno de los puntales del grupo Enneo, que es el grupo de Heraldo de Aragón, siendo la directora del diario, el periódico 20 Minutos, que aunque ustedes no se lo quieran creer porque en Zaragoza no se distribuye, es un periódico que tira 300.000 ejemplares cada día y que tiene una difusión superior al 1.000.000 de lectores. Consiguientemente, están ustedes ante la directora de uno de los periódicos más importantes, más leídos y más extendidos en España. Pero faltaría a la diligencia debida si en este momento no diese las gracias a las entidades que promocionan este ciclo, que está resultando verdaderamente atractivo e interesante. Me refiero a la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio de Zaragoza, me refiero a la Fundación Ibercaja, que nos acoge en este magnífico salón, y me refiero, por supuesto, al Ateneo de Zaragoza, cuyo representante se encuentra entre nosotros. También debo dar las gracias a esas personas que están ocultas, sencillas, que nunca se les ve, que nunca se les dice nada, pero sin las cuales y sin su concurrencia sería muy difícil
organizar este tipo de actos. Y la citaré por su nombre y apellidos. Apellidos no, pero por su nombre sí. Mercedes, de la Cámara de Comercio, de la Fundación Basilio Paraíso, Cristina, que no están con nosotros esta tarde, y, por supuesto, también aquí en Ibercaja a Inés, que se ocupa un poco de regentar este agradable recinto. Bien, pues yo creo que hablar de Encarna Samitier no tiene mucho sentido entre nosotros porque todos la conocemos de su trayectoria profesional, tantos años de columnista, de escritora, de periodista, de redactora en el periódico Heraldo de Aragón y hoy día ya en Madrid dirigiendo los destinos del periódico 20 Minutos, del cual les he dado una rápida referencia. Es también columnista, participa en diferentes tertulias, en radios, en televisiones, en fin, es una persona que está metida hasta las cejas, digamos, en el mundo del periodismo. Por eso hemos pensado que sería una buena oportunidad que Encarna nos hablase de lo que es su vivencia periodística en Madrid. Ella que ha estado aquí en Zaragoza, en Aragón, viendo cómo es la política y la vida española desde aquí, cómo y con qué diferencias se aprecia y se ve desde los madriles, nada menos que el centro del país. Y yo, pues poco más tengo que decirles a ustedes, simplemente decirles que yo agradezco hoy a Encarna, le debo una presentación, porque ella presentó uno de mis libros y entonces tenía pendiente con ella presentarla en algún acto como el de hoy, en el que ustedes van a tener el placer de escuchar a una periodista de talla. Sin más, porque el tiempo además nos apremia, tenemos que terminar, porque después de esta conferencia hay otra. Ibercaja no para, ya ven ustedes, De forma que les agradezco su presencia y le cedo ya la palabra a Encarna Samitier. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí vamos. Buenas tardes. Muchísimas gracias a los asistentes. Muchísimas gracias al presidente del Ateneo por invocar a Cervantes, que es la manera mejor en que podemos empezar. Muchísimas gracias a José Luis de Arce por devolverme esa presentación que hice con tanto gusto y a quien considero un amigo porque ha sido y es colaborador de Heraldo de Aragón y durante muchos años tuve el placer de recibir sus originales y de ponerlos en página. Y, por supuesto, bueno, pues a los organizadores, ya he citado Cámara de Zaragoza, Ateneo, Fundación Basilio Paraíso y Fundación Ibercaja. Esto me da la oportunidad esta tarde de compartir con ustedes, como decía José Luis, una visión de España con mirada de periodista. El título de este ciclo, España vista por sus periodistas, es tan sugerente como exigente. Nos pregunta, José Luis nos interpela y yo me preguntaba cómo se ve España desde la redacción de un periódico, cómo vemos a España los periodistas que cada mañana, y en el caso de las ediciones digitales, pues prácticamente cada hora y a veces cada 5 minutos, tenemos que seleccionar qué y cómo contar a nuestros lectores entre un aluvión de noticias, de declaraciones y de guerras en las redes. A primera vista es una mirada similar a la de cualquiera, pero hay una diferencia sustancial. En una redacción estamos obligados a tomar el pulso a la sociedad, a buscar y a explicar las causas de las constantes vitales que presenta, a analizar su evolución y a intentar anticipar las consecuencias. A mí me gusta decir también que, como dice el editorial del primer número del Heraldo, un artículo sin firma publicado el 20 de septiembre de 1895 y que parece escrito esta mañana, realmente estamos obligados a poner junto al relato el comentario, junto a la noticia el deseo anhelante de soluciones satisfactorias. Nuestro oficio es cribar y detectar en el torrente incesante de mensajes que fluyen por diferentes canales durante las 24 horas del día, cribar los troncos podridos que enturbian el cauce. ¿Cómo se nos muestra España en los últimos tiempos? Vemos
una España en dificultades, compartida en parte con el resto de Europa y del mundo. Una España que pasa por diferentes estados de ánimo que afectan a la vida de cada uno, pero también a la del conjunto en los ámbitos jurídico, económico, social, político. Hemos visto a España en alarma, en duelo, en incertidumbre. La hemos visto en enfado y en esperanza. Disciplinada, convulsa, responsable, esforzada, solidaria. La hemos visto sufriente mientras perdía a muchos de sus mayores en pandemia, y en pospandemia la vemos también atribulada al contemplar a sus jóvenes a la cabeza del paro juvenil en la Unión Europea, un rasgo que parece estar convirtiéndose en crónico y que ojalá se descronifique. Pero, y ya les adelanto que esta es mi conclusión y que es una conclusión esperanzada, nunca en estado de desistimiento ni haciendo amago de rendirse, pese a las dificultades, siempre avanzando. En este 2023 vamos a frecuentar las urnas. Próximamente estaremos convocados a las elecciones autonómicas y municipales, y en otoño, en una fecha indeterminada, seguramente de diciembre, iremos a unas elecciones generales. Serán las 15ª desde que se promulgó la Constitución en 1978. Y les quiero compartir algunos datos. 5 de estas 15 citas habrán tenido lugar desde 2015, lo que significa que, tirando de calculadora, habremos ido a las urnas en estos últimos años más o menos cada 1 año y 6 meses. Una media que refleja la inestabilidad política que estamos viviendo desde esa fecha de 2015 y que es clave para entender la situación. En este lapso de tiempo habremos visto también 4 de las 6 mociones de censura presentadas en democracia. Desde los años 80, cuando el PSOE y AP presentaron sendas mociones de censura que no llegaron a puerto, no se recurría a este mecanismo de control político hasta 2017. Entonces, las mociones de censura empezaron a volar como dardos. Podemos presentó en 2017 una contra Rajoy y el PSOE volvió a censurar al presidente Rajoy en 2018. Esta vez la moción triunfó y Rajoy se convirtió en el primer y único presidente hasta la fecha en perder el gobierno por esta vía. En los próximos días veremos el debate de la segunda moción que presenta Vox contra el presidente Sánchez. Como en 2020 no busca derribar al gobierno, los números no salen, sino que busca agitar todavía más el tablero. Lo hace con un candidato, Ramón Tamames, que no es del partido impulsor y no es ni siquiera de ningún otro partido, ni tampoco parlamentario, algo que es inédito en democracia, porque las primeras veces se han convertido en los últimos años en algo habitual en nuestro escenario político. Otro dato muy revelador de la aceleración de los tiempos políticos. En 8 años de reinado, Felipe VI ha afrontado 8 rondas de contactos para poner en marcha el mecanismo de elección del presidente de Gobierno de España. En 40 años de reinado, Juan Carlos I convocó 10. Del cartel electoral de 2015, el año en que irrumpió esa nueva política que ya ha amarilleado, solo queda Pedro Sánchez. Sus contrincantes de esa cita, Mariano Rajoy, Albert Rivera y Pablo Iglesias, están fuera de la política, aunque en el caso de Iglesias está fuera de una manera sui generis. Mientras España iba a las urnas en 2016 y los partidos se perdían en órdagos imposibles para intentar formar gobiernos, el independentismo catalán preparaba el desafío al Estado. Fue un órdago que estalló en la celebración del intento de plebiscito ilegal, al que sus promotores insisten en llamar hiperbólicamente referéndum del 1 de octubre de 2017. Fue un terremoto político con epicentro en Cataluña que pretendió hacer saltar las costuras del Estado y del sistema que nos dimos con acierto
con generosidad y con visión de futuro con la Constitución de 1978. Una Constitución producto de una transición que, en palabras de la presidenta de la Real Academia de la Historia, justamente en una conferencia en un ciclo de Ibercaja, Carmen Iglesias, no fue perfecta, dice, porque lo perfecto no existe, pero sí fue modélica y creó el marco para nuestra democracia. El golpe posmoderno de 2017, como define el escritor y periodista Daniel Gascón, a ese intento de desmontar sin armas los cimientos de nuestra convivencia, abrió 5 años marcados por una sucesión de crisis. Una crisis institucional en la que estamos más o menos instalados permanentemente, generada por ese desafío al Estado y por las decisiones políticas que le han seguido, producto de la entrada de los partidos independentistas en el tablero político, convertidos en apoyos necesarios para la viabilidad del Gobierno. Las consecuencias son sabidas. La Abogacía del Estado recibió la orden de retirar su acusación por rebelión contra los actores del proceso. Y a ello siguió, dentro del mismo proyecto, la modificación del Código Penal de 1995. Era en noviembre pasado y muy apresuradamente, y a mí me parecía que estábamos como en una especie de límite 48 horas, desapareció el delito de sedición por el que fueron condenados los actores del proceso y, en una suerte de Black Friday legislativo, se rebajó la malversación. Pero el Tribunal Supremo hace unas semanas no ha atendido a esa rebaja y mantiene la pena por este delito y también la inhabilitación para el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. A la vez ha alertado de la desprotección en la que quedaría el Estado, tras esa apresurada eliminación en el Código Penal del delito de sedición. El proceso judicialmente no ha terminado. Hemos sufrido, como bien es sabido, una crisis sanitaria provocada por una pandemia cuyas cifras exactas de mortalidad desconocemos todavía, pero que expertos que computan los censos generales de población, los datos del INE, elevan hasta los 150.000 fallecidos. Y estamos surfeando unas notables dificultades económicas derivadas de la pandemia y encadenadas con la terrible guerra provocada por Putin en Ucrania. 3 crisis encadenadas han golpeado a una sociedad obligada a moverse con cuidado en las arenas movedizas del populismo, a vacunarse contra el virus de la desinformación y a convivir con la inestabilidad política. La crisis de 2008 y el dramático estallido de la burbuja inmobiliaria están en el origen de ese camino a la denominada nueva política que hizo tambalear los cimientos del bipartidismo, aunque su manto de regeneración en ocasiones hemos visto cómo se deshilacha cuando entra en contacto con el poder. Ahora voy a volver a 1940, me voy a ir a 1940. El periodista y escritor Manuel Chávez Nogales, que fue también secretario de Azaña, escribió en ese año en su libro La agonía de Francia: todos los idiotas del mundo, incluso los idiotas demócratas, se han puesto de acuerdo en proclamar que la democracia y el liberalismo, con su corrupción, con su incapacidad, con su falta de energía, han sido la causa fundamental de la decadencia de Francia y su derrumbamiento final. Chávez diseccionaba en ese libro las razones que llevaron a Francia a entregarse al nazismo y a despreciar la democracia. Han pasado casi 80 años, pero me pasa como con el primer número del Heraldo, que me parece que esos pasajes podían haber sido escritos hoy mismo. El periodista Chávez tenía claro que podría haber sido fusilado por cualquiera de los 2 bandos de la guerra civil. Por eso huyó a Francia primero y de ahí a Londres, donde murió prematuramente. Probablemente hoy volvería a sentirse en una peligrosa tierra de nadie, bajo las balas que en forma de tweets vuelan desde las trincheras de las redes. El periodista Chávez volvía de la Rusia bolchevique
y le contaba a su editor, a su director de derechas, los desmanes que había presenciado en esa Rusia de los años 30. Y el director le decía que era un fascista. Luego volvía de la Italia de Mussolini y le contaba al director del periodista de izquierdas en el que también colaboraba los desmanes que había visto en la Italia de Mussolini. Y este director le decía que era un comunista. No hacía, ya vemos, análisis amables ni fáciles, y le pasaban cosas que también pasaban ahora, cuando se señala a periodistas o a empresarios públicamente, aunque por fortuna el escenario es bien diferente de ese momento tan complicado. Chávez creía que los electores no eran mejor que los políticos, que cada uno tenía su responsabilidad en la catástrofe de rendirse al totalitarismo en cualquiera de sus formas. Por ejemplo, decía, cuando nos rendimos o cuando buscamos salvarnos a costa de abandonar la función que tenemos encomendada. Creemos, escribió, que las grandes catástrofes de los pueblos requieren un escenario dantesco, pero lo cierto es que hoy ocurren con una normalidad preocupante. Hoy mismo, en nuestros días, los populismos, con su desprecio de la verdad, aunque en periodismo utilizamos el término veracidad, que es el que también han acuñado los tribunales, con su desconfianza hacia la democracia representativa y parlamentaria, hacia cualquier tipo de intermediación o de representación, buscan crear un deslizamiento a lo que se ha dado en llamar democracias iliberales. Es algo viejo y es también actual. El ensayo «Cómo mueren las democracias», publicado recientemente por dos autores, Levitsky y Ziblatt, lo expresa así. La democracia, escriben, ya no termina con un golpe militar o una revolución, sino con un leve quejido. El lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como el sistema jurídico o la prensa, y la erosión global de las normas políticas tradicionales. Es posible que incluso se vendan a la población como medidas para mejorar la democracia, y quienes denuncian los abusos del poder pueden ser descalificados como alarmistas o exagerados. En este tiempo hemos visto los efectos de esta deriva iliberal en el delirio imperialista de Rusia, hemos visto asaltar el Capitolio, pero antes vimos al presidente de la Generalitat, entonces Artur Mas, abandonar en helicóptero la sede del Parlamento, porque los manifestantes habían cercado esa sede. Y también hemos vivido, hace muy poquito, la exigencia de quienes quieren desmembrar el Estado para que se retuerzan las leyes y quede sin castigo el golpe posmoderno. En 1998 tuve la oportunidad de entrevistar para Heraldo al sabio filólogo aragonés Fernando Lázaro Carreter, de cuyo nacimiento se cumplen este año el centenario. Nació justamente hace 100 años. Yo iba con mucho respeto a esa entrevista porque había estudiado COU con el manual de Lázaro y le dije, profesor Lázaro Carreter, espero no cometer ningún lapsus en esta entrevista. La entrevista fluyó, yo cometí un lapsus porque era la profecía autocumplida y hablé en la entrevista de la Real Academia Española de la Lengua, no es la Real Academia Española, pero bueno, él muy amablemente me perdonó, me escribió una carta muy cariñosa y repasando esa entrevista he encontrado unas declaraciones de Lázaro Carreter muy premonitorias en parte de lo que ha pasado en la sociedad en los últimos años. Lázaro me dijo, el sentido nacional de España ha perdido muchísimos grados en este siglo XX. En el año 1898 había un sentido de España mucho más claro que ahora. Había un camino con los escritores de la generación del 98, tan buenos como el catalán Maragall, como los vascos Baroja, Maeztu, y con escritores como Unamuno y con Azorín. Hemos progresado, decía Lázaro Carreter, en lo material, pero en lo moral veo a España y al mundo como un inmenso sistema muy desarrollado, pero sin gobierno cerebral.
Tienes Internet, pero no hay reflexión. Hay fenómenos increíbles como el de los famosos, pero no hay moralistas, filósofos o políticos que marquen rumbos. No hay ningún proyecto y da miedo que ese vacío pueda ser sustituido por una ideología peligrosa. Yo me acuerdo mucho de Lázaro Carreter y de su dardo en la palabra cuando veo cómo los anglicismos han avanzado sin control. Pienso qué diría hoy del fenómeno de los famosos llevado al extremo. Creo también que esas palabras, que son certeras, que son en exceso pesimistas y que les podemos quitar un poco de su tinte sombrío, y de hecho se lo voy a quitar, porque también vemos a la sociedad española cumplir su responsabilidad, como pedía Chávez Nogales, a los trabajadores y empresarios, a los autónomos, a los científicos, a las fuerzas de seguridad, a los sanitarios, a los profesores, a los estudiantes, a los editores y los jueces, a todos los servidores públicos y a la sociedad civil. Los vemos día a día sin abandonar la función que tienen encomendada. Vemos cosas muy alentadoras, como que un ensayo sobre la invención de los libros y los valores del mundo clásico, El infinito en un junco, de Irene Vallejo, se ha convertido en un superventas mundial. O vemos que el científico aragonés Carlos López Otín lidera la participación española en el Grupo de Investigación Europeo de Secuenciación del Genoma Humano y los avances prodigiosos del sabio de Alfamén, Mateo Valero, en supercomputación. Y el trabajo de tantas personas, pensadores, intelectuales, catedráticos, que nos siguen recordando la importancia de no perder el rumbo democrático. El arranque de este lustro tan vertiginoso y tan intenso que les he descrito coincidió exactamente con mi llegada a la dirección de 20 Minutos el 27 de septiembre de 2017. Asumí esa responsabilidad en el periódico nacional del Grupo Enneo, tras una trayectoria periodística desarrollada, como ha dicho en su amable presentación José Luis de Arce, en mi querida casa de Heraldo de Aragón. Decía el inventor de las superproducciones de Hollywood, Cecil B. DeMille, que una buena película tiene que empezar con un terremoto y luego ir increciendo. Perdonen la cita un poco frívola cuando tenemos muy recientes los estragos del devastador seísmo de Siria y Turquía, pero sirve para describir metafóricamente lo que está pasando durante estos años y la compleja y turbulenta realidad que nos ha tocado afrontar a todos, a ustedes y a los periodistas, para contarlo. Como ejemplo de la velocidad con que una noticia sepulta la anterior, y esas noticias incluyen elecciones repetidas, mociones de censura, auge y caída de partidos políticos, denuncia de una casta política y creación inmediata de otra casta política, una guerra en Europa, la inflación desbocada. Como ejemplo de esa velocidad, yo estaba recordando cuando preparaba estas reflexiones que hace poquito más de un año los periodistas nos fuimos a la cama una noche de febrero, nos fuimos muy tarde, como a las 2 de la mañana, cerrando apuradamente las ediciones para recoger que Pablo Casado, el líder del PP, había perdido la guerra contra la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Apenas 4 horas después, los informativos de la mañana ya no abrían con esa noticia. Estaban contando la invasión de Ucrania por Rusia. En este caso, una guerra de verdad mortífera y destructiva que ha fortalecido el sentimiento europeísta que ya había hecho renacer la respuesta a la pandemia. De nuevo, hemos percibido que, igual que la democracia, la construcción europea, esa Europa que nació del acero y del carbón sobre las cenizas de la Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial, es una construcción que merece la pena ser preservada. Me preguntaban mis colegas durante mis primeros meses en Madrid si me costaba adaptarme a ese periodismo de la capital, recién llegada de un gran periódico regional. Y el día a día me dio la respuesta. Venir de una comunidad como Aragón, acostumbrada al multipartidismo, profundamente leal a una España unida y a la vez diversa, siempre abierta a Europa. Venir de la mejor escuela de periodismo, que es Heraldo de Aragón,
Hacer periodismo desde el grupo Eneo, comprometido con los valores constitucionales y con el periodismo de calidad, era y es el mejor bagaje para afrontar el reto de dirigir un periódico de difusión nacional en redes y en papel, y de hacerlo en tiempos de ruido. El ideario del Grupo Eneo es una gran baza para evitar la polarización y el frentismo, males que acechan a los medios de comunicación y que están en el origen de la desafección hacia el periodismo que incurre en estos errores. Por eso es verdad que en la charla previa que hemos tenido con los amigos del Ateneo, yo les comentaba que ese periodismo de trinchera que tiende a hacerse en Madrid y que no hacemos en Aragón, pues es una herramienta muy buena porque permite que nos distanciemos y que lo miremos con frialdad, que lo miremos ateniéndonos a la realidad. Pedro Laín Entralgo, que era otro gran sabio aragonés, tan sabio como Cascarrabias, en esa entrevista pasé mucho miedo, mucho miedo, no era miedo, pero era un señor que imponía, y yo le pregunté en la entrevista que qué rasgos caracterizaban al aragonés, si él pensaba que teníamos unos rasgos. Y él me dijo una cosa preciosa sobre la que he pensado mucho después. Me dijo que el rasgo que caracteriza al aragonés es el atenimiento a la realidad. Me dijo, bueno, es que se tiende a pensar, hay como un estereotipo del aragonés pretencioso, del aragonés que se jacta. Me dijo, eso es mentira, eso es un mito. Es el atenimiento a la seriedad, a la palabra dada, y a ver la realidad un poco como la vería Sancho en el Quijote, ver la realidad como es. Eso es verdad que nos permite, me ha permitido distanciarme también, ver al poder con distancia, como lo vemos aquí, porque, bueno, dices, bien, estás aquí, pero sabes que el Heraldo de Aragón tiene 127 años y que los gobiernos pasan, que los equipos pasan, pero que la sociedad aragonesa y su progreso está allí. Fernando de Yarza López Madrazo, el presidente de Eneo y ahora en la Presidencia Mundial de Editores, define este espíritu con una frase. Somos independientes, pero no neutrales, suele decir. Y es verdad, no somos neutrales en la defensa de la Constitución, del Estado de Derecho, de unos servicios públicos de calidad. No lo somos en la lucha por la igualdad, y lo digo desde un periódico que lleva 80 años con presidentas mujeres al frente del Heraldo de Aragón, y en la actualidad está Paloma de Yarza como presidenta del Heraldo. No somos neutrales contra la discriminación negativa en cualquiera de sus formas. Gracias a esa presidencia, Zaragoza acogió en septiembre el Congreso Mundial de Editores, celebrado por primera vez en España, y la conclusión unánime fue que el periodismo de rigor y de calidad es fundamental para que existan sociedades democráticas. Hacer este periodismo de calidad es posible, en este caso, porque los editores y sus socios financieros de Ibercaja, donde estamos, tienen unos principios editoriales muy arraigados, pero también tienen un modelo de negocio solvente basado en una eficiente administración y en la diversificación empresarial, con una empresa tecnológica tan potente como Iberus y una división audiovisual. En su novela Miguel Strogoff, esto viene a cuento, porque en su novela Miguel Strogoff, que me gusta mucho porque Julio Verne, aparte de que anticipó el futuro, introducía muchos periodistas en sus libros, también era muy racista, o sea que hoy no sé si le van a tener que cambiar algún pasaje porque se pasa una hoja entera así elucubrando sobre si los aborígenes de los hijos del capitán Grant son monos o son personas, pero eso es otra historia, que Julio Verne tenía esa cosa, pero reflejaba muy bien el periodismo. Y en su novela Miguel Strogoff sitúa a dos corresponsales en Siberia, porque hay una rebelión contra el zar, igual lo recuerdan,
y uno es francés y otro inglés. Y Julio Verne dice, bueno, pues el francés era muy presumido, el inglés era muy elegante, uno era muy hablador, otro no lo era. Y ambos están peleando por utilizar el telégrafo de una aldea de Siberia, en un pueblo perdido. En el siglo XIX el telégrafo era al periodismo lo que hoy es Internet, porque si la cinta se acababa la transmisión, y por eso se peleaban para que la oficina no cerrara. Y por eso nació la pirámide informativa. Por eso los periodistas tenemos que poner en las primeras líneas lo más importante, porque si no, se acababa la cinta. Ahora Internet ha borrado eso para confusión de las personas veteranas como yo, y hablamos del rombo infinito. En la web pues es otro mundo. Pero bueno, la pirámide sigue valiendo. La cosa es que Verne dice, bueno, eran muy diferentes, pero ¿qué tenían en común? Su vocación y el apoyo y el dinero de sus empresas. En tiempos de desinformación y de ruido, ese factor, que haya empresas potentes comprometidas, que haya periodistas comprometidos, por supuesto, pero, perdón por los ruidos, es completamente fundamental para que nosotros podamos cumplir con el derecho a la información que consagra nuestra Constitución. La pandemia trajo una necesidad imperiosa de que la sociedad estuviera informada, y estuviera informada por encima de los bulos, de que la lejía, de que, bueno, todas estas cosas del pangolín. Bueno, entonces, ¿qué hicimos los periodistas allí? Responder como sabemos hacerlo, con la información contrastada. Y desmontamos mitos, algunos mitos y algún reproche que tienen base, pero que son dañinos y que no son verdad, como que las redes son los medios. Las redes no son los medios. El periodismo requiere profesionales que contrasten las noticias, que busquen fuentes solventes, que descarten las ocurrencias o los insultos o la difamación y que respondamos de nuestras informaciones con nuestro nombre y apellidos. Es la trazabilidad de la información que a veces nos lleva al banquillo. La segunda falsedad es que la buena información es barata. No. La verdad es muy cara, la mentira es muy barata. Establecer la verdad es un trabajo costoso en esfuerzo y caro en dinero. Una cosa es que los medios podamos ofrecer información y opinión a los lectores de modo gratuito, en 20 minutos lo hacemos, es nuestro modelo de negocio, y otra cosa es que se crea que conseguir esa información es barato o es gratis. No, ahí hay un esfuerzo muy grande. Los medios son empresas que necesitamos esos ingresos y el apoyo de la sociedad. La tercera falsedad, y voy ya concluyendo, es creer que el llamado relato, lo que se llama hoy el relato, puede sustituir a los hechos. Los hechos son lo primero, aunque no siempre estén a la vista. Sin hechos probados o probables, el relato es un camelo. Orwell y Hannah Arendt escribieron mucho y muy sabiamente sobre los disfraces de que se puede disfrazar la mentira. Menos mal que Hannah Arendt, ya saben que tuvo que escapar del nazismo y sabía muy bien de qué hablaba, deja abierta una puerta a la esperanza. Yo me acuerdo mucho también de esa frase. Al final, dice Hannah Arendt, que es muy conocida por la frase de la banalidad del mal, pero esta frase es para los periodistas. Al final, dice, la realidad es tozuda y los hechos terminan imponiéndose. Además de los mitos, hay un reproche muy repetido, el de que los medios solo damos malas noticias. Y yo aprovecho, siempre que me dejan un micrófono y puedo desmentir esto, yo aprovecho para decir a los auditorios que tienen la amabilidad de escucharme que es verdad, que ciertamente contamos lo que pasa, y contar lo que pasa a veces incluye pues contar noticias desagradables, pero en la mayoría de los casos estas informaciones contribuyen a que la sociedad se transforme para mejor. Contribuye, pues podemos pensar en lo que pensemos, en infraestructuras, en la consideración de las víctimas del terrorismo, de las víctimas de la violencia machista o en la discriminación de las personas con discapacidad, el acompañamiento y el impulso de los medios, contando los logros primero denunciando las cosas
que no deben pasar y luego acompañando a esa sociedad que trabaja para mejorarlo, creo que funcionamos como un acelerador. Les hablaba de la pandemia, de la importancia de los medios y también de la dificultad que tuvimos los periodistas porque confrontamos con el intento del poder para controlar la información. Con el pretexto de invocar el alarmismo, se intentó filtrar toda la información inconveniente. Esto incluía intentar que no diéramos noticias molestas para el poder, que cuestionáramos si se habían tomado las medidas adecuadas en el momento oportuno o las que desvelaban que se actuó tarde en la prohibición de exportar material sanitario o en los problemas ocurridos con ese material. También incluyó contar lo positivo, cómo se avanzó para encontrar las vacunas, el trabajo de todos los sectores de la población. Aplaudimos a los sanitarios, pero a la vez veíamos que las ciudades seguían limpias, porque el servicio de limpieza las limpiaba y que íbamos al supermercado o a las tiendas y nos atendían porque funcionaba la cadena de distribución y el resto de servidores públicos y las administraciones públicas. Pero estábamos sometidos a esas restricciones interesadas que incluyeron que la Secretaría de Estado de Comunicación se inventara una manera muy peregrina de establecer ruedas de prensa, que era la de que ese secretario de Estado de Comunicación filtraba las preguntas y él preguntaba directamente. Eso no había ocurrido nunca, que un secretario de Estado preguntara directamente. Y bueno, 500 periodistas de todos los colores, de todos los medios, firmamos un manifiesto y la Moncloa rectificó y permitió preguntar directamente. También pedimos los nombres de los fantasmales expertos que no existían y, con meses de retraso, confirmamos que no había un comité de expertos. Y pedimos también las actas de la pandemia, los documentos de las reuniones que habían existido entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. En este caso no se nos brindaron y tuvimos que pedirlas a través de la Oficina de Transparencia, un recurso indeseable al cual nos vemos obligados cada vez con más frecuencia. Constatamos que la excepcionalidad de la pandemia acarreaba muchos riesgos, como el abuso del decreto ley o ese intento de asimilar las noticias molestas con la desinformación o los bulos. Término que los periodistas, el de bulos, preferimos al de noticia falsa, porque es un oxímoron. Si es noticia, no es falsa. Estamos expuestos, todos, ustedes y nosotros, a la versión más sofisticada de la mentira o la desinformación, que es la posverdad, y que no es sino el triunfo de la charlatanería. En otros tiempos, el mentiroso reconocía la superioridad moral de la verdad y al menos se esforzaba en disimular. Hoy intenta imponer descaradamente su versión de los hechos, distorsionándolo deliberadamente. Son los hechos alternativos de Trump, mellizos del relato que Putin lleva a sus más extremas consecuencias. Ha existido siempre, pero ahora el anonimato y el poder tecnológico de las redes lo amplifica hasta límites insospechados. ¿Qué hacer? Y ahora sí que concluyo con la gran pregunta kantiana de qué hacer en este escenario. Creo que podemos volver a la invitación de Chávez Nogales, no abandonar ninguno la función que tenemos encomendada. Los políticos, la función de velar por la calidad democrática y la seguridad jurídica, la separación de poderes, la rendición de cuentas, la búsqueda de puntos de encuentro sobre el cortoplacismo y el interés partidista, la obligación de cortar de raíz cualquier corruptela y, mejor, de evitar que llegue a producirse, la de dejar hacer su trabajo a los servidores públicos y al tejido económico de España. A los ciudadanos nos compete resistir la tentación de comportarnos como idiotas que desprecian los valores que simboliza Europa y que en España consagra nuestra Constitución. La actuación de la Unión Europea durante la pandemia, con la administración conjunta de vacunas, con la aprobación de fondos
contra los estragos de la pandemia y luego, ahora mismo, durante la crisis de Ucrania, con su unidad y con su firmeza frente a la barbarie y el terror, ha devuelto al proyecto europeo el lugar que debe opinar. Y a los periodistas nos compete la misión de responder con información de calidad a la guerra que nos plantea la desinformación y cumplir nuestro deber de informar que consagra la Constitución y que es justamente la respuesta al derecho a la información que tienen ustedes, los ciudadanos. Más valores, más formación, más información, más democracia y, si sumamos todo ello, me sale más esperanza. Muchas gracias. Abres tú, ¿quién me pregunta? Tal y como hemos anticipado, para que esto no sea un simple monólogo, vamos a dar paso al diálogo y voy a comenzar yo por hacer una pregunta. Me gustaría saber, en el periódico que diriges, cómo trazáis el límite entre información y opinión, si es que se puede trazar con claridad. Sí, yo creo que a ver, es difícil. Sí. Es difícil, pero se puede trazar con claridad. O sea, lo que intentamos en el 20 minutos, como lo aprendí en el Heraldo, como lo he vivido durante toda mi carrera profesional, es hacer una información clara, una información objetiva, que tenga en cuenta el contexto. Creo que es muy importante. O sea, yo siempre digo que, bueno, hay un refrán que dice el diablo está en los detalles. Yo siempre digo el matiz, el matiz, el matiz. O sea, es verdad que hay que buscar el adjetivo adecuado, hay que buscar el verbo adecuado, hay que poner contexto. Creo que el gran mal del periodismo actual, fíjate, más que confundir claramente información y opinión, que eso quizás sea muy burdo y se ve, es descontextualizar. Creo que estamos incurriendo bastante en la intento que no, pero hay un peligro de descontextualización. Luego también lo que contaba de la pirámide infinita del periodismo digital, la prisa ya vertiginosa del periodismo web, la necesidad de atraer de lo que llamamos el clickbait, que es que el lector pinche porque le ponemos un gancho y entre más a leernos, que eso es una tentación que, bueno, contra la que luchamos minuto a minuto, porque realmente es muy tentador y es muy difícil sustraerse. Entonces creo, hacer titulares e información concisa, fácil para que se entienda, clara y contextualizada, y avisar claramente, distinguir lo que es opinión. Pero todo titular conlleva un sesgo, porque tú puedes decir, el otro día unos periódicos titulaban que el paro había aumentado y otros periódicos titulaban que la afiliación a la Seguridad Social había aumentado. Eran verdad las dos cosas. A ver, hay una cosa muy fácil que, desde luego, yo prefiero, vamos, si se puede, desde luego hay que poner el paro, en este caso, el paro aumentó, pero la afiliación subió, o al revés. O sea, dar la mayor información posible. Y luego, en la opinión, pues ya acabar de explicarlo. Pero más que opinar sentando cátedra, yo soy muy partidaria de la opinión basada en datos y que ayude al lector a formarse la opinión por sí mismo, no imponer. Aparte de decir que no queremos herir, no nos gusta imponer tampoco. En el 20 minutos no queremos estresar al lector, y seguramente esos datos de los que hablaba José Luis, esos datos, esa audiencia tan masiva, seguramente es porque nos situamos en esa posición de respeto frente al lector, no le estamos dando órdenes, no le queremos contar qué tiene que pensar, y nos situamos, intentamos situarnos pues en una visión lejos de los extremos, siempre.
en ese gran centro que yo digo, en política no sé si existe, pero en el periodismo creo que existe. Gracias. José Luis. Otra pregunta, Carlos. El hecho de que sea un periódico gratuito, que se distribuye a la salida del metro, creo, de alguna forma degrada su credibilidad. ¿Habéis estudiado el tema? Sí, mira, iba a decirle a José Luis, me alegra que me hagas esta pregunta, que es una frase que en todo debate a uno le apetece decir. A ver, vamos a ver. La prensa gratuita nace en los años 2000, cuando hay un fenómeno de publicidad totalmente que nace, vamos, se puede decir que la publicidad es que la cogíamos, crecía en los árboles. Y los periódicos tradicionales, los periódicos legacy, es verdad que despreciábamos en ese momento, te hablo de los años 2000, despreciábamos un poquito a ese tipo de prensa. Pero luego, antes de ir a 20 minutos, durante muchos años, estuve leyendo acerca de la prensa gratuita y de lo que, por un lado, de lo que significaba como acercarse a un tipo de lector que no por su bajo nivel cultural ni económico, sino porque por las razones que fuera no iba a ir a un kiosco a comprar un periódico. Bueno, por un lado, te acercaba a la prensa, yo creo que todo lo que sea que la gente lea. Yo a veces digo en broma que cuando yo de pequeña creo que leía el Listín Telefónico, el Lola, o sea, que la gente lea, lo que sea. Bueno, eso era acercar el periodismo y las noticias en un formato pequeño, en un formato claro. Eso primero, bueno, ya un respeto. Segundo, ese estigma de prensa gratuita se rompe cuando nace Internet, porque las ediciones web de los periódicos nacen gratuitas. El País, El Heraldo, El Mundo, el ABC, y nadie decía, oh, elpaís.com, qué estigma, me lo dan gratis, ¿no? La gente se puso súper contenta, dijo, me lo están dando gratis. Ese fue un gran error de cálculo en ese momento, pues a lo mejor eso lo explica muy bien Fernando de Yarza, López Madrazo. Él dice, en ese momento los editores no se dieron cuenta de que abrir la gratuidad sin tener otro modelo de negocio era un error. Por lo tanto, ahora, como los periódicos somos empresas, hay que buscar vías de ingresos. Y ahora hay varios modelos. Pues tenemos el País, El Mundo, El Heraldo, que van a kiosco, tienen suscriptores y tienen ediciones digitales con sus muros de pago. Está el diario.es, estuvo el otro día en este ciclo, Nacho Escolar. Tiene suscriptores que se comprometen con el periódico y dicen, oye, yo te apoyo para que hagas este periodismo que te gusta. Y está nuestro modelo por el cual, con la publicidad, nos financiamos. Y entonces lo que digo para concluir, ese estigma ha sido superado felizmente. Nosotros tenemos anunciantes homologados totalmente con el resto de los periódicos. Los anunciantes del IBEX están con nosotros y vamos a todos los foros, porque la diferencia ahora no es si te lo doy gratis, la tele te la dan gratis y nadie piensa que tiene un estigma, la radio te la dan gratis, nadie piensa que tiene un estigma. La diferencia está en si estás dando periodismo de calidad o no. Y también, yo aprovecho también cada vez que tengo un micrófono delante para decir, yo te lo doy gratis, pero esto que te estoy dando nosotros, en la empresa, te lo estamos dando gratis, no quiere decir que no valga nada. Como decía Machado, todo necio confunde valor y precio. Lo que te estoy dando es muy valioso. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí. En primer lugar, agradecer la intervención, que no es fácil en estos momentos que estamos viviendo. Darle la buena noticia de que ya hay una entidad que da todos los días un apartado especial, la buena noticia. Me quería referir a algo realmente muy actual. Y quizás dar una sugerencia un poco positiva. En estos momentos de reivindicación feminista, ¿no podrían quizás las instituciones,
las entidades, dar un paso más adelante y buscar, aparte de eso, también una reivindicación de posición en la sociedad por los valores y por el talento de las mujeres? Sí, vamos, completamente de acuerdo. Tenemos nosotros un espacio patrocinado con la buena noticia. Y bueno, porque aparte, ese es en concreto patrocinado, no sé si se refiere a este. En cuanto a, claro, sí, a la reivindicación de los valores, se refiere al talento de las mujeres en particular. Pues sí, creo que es fundamental. Sí, pues bueno, totalmente, bueno, ¿qué le voy a decir? Que soy muy partidaria. Yo estos días, viendo la división que había, viendo la utilización partidista, política, viendo las exageraciones, y aunque a veces decimos, bueno, no hay que poner apellido al feminismo, porque el feminismo clásico, el feminismo de la quinta ola, pero yo pensé, bueno, pues sí, el feminismo básico de que estemos donde tenemos que estar, con nuestras oportunidades, con nuestro talento y haciendo una sociedad mucho mejor. El otro día entregamos en el 20 minutos, tenemos un premio que se llama Avanzadoras, cuyo nombre me encanta porque es muy gráfico, porque busca potenciar y reconocer la labor de mujeres que hacen un mundo mejor. Lo damos con Oxfam Intermón, que entonces son mujeres que trabajan en los ámbitos más diversos. Este año, bueno, entonces tenemos una nómina de premiadas impresionante, científicas, luchadoras contra la prostitución, luchadoras contra la violencia machista, de todo tipo que te puedas imaginar. Y este año se lo hemos entregado a una keniata, una mujer keniata, que tiene una ONG contra la mutilación genital femenina, ya la sufrió, y nos contaba que cuando estaba en el paritorio, dando a luz a su hija, ella pensó que qué tristeza tener una niña, pensó primero, porque había rezado durante el embarazo para no tener una hija y que viviera lo que ella había pasado, pero que decidió convertir ese dolor que ella había sufrido, ella se juramentó y dijo, mi hija no va a pasar por esto y yo voy a luchar contra esto. Y tiene una ONG. Y luego premiamos a Fabiola Martínez, que es la presidenta de la Fundación Bertín Osborne, que fue muy bonito porque ella también nos contó que el momento en el que ella dice yo me voy a volcar a ayudar a las familias con discapacidad en el momento de la angustia y de la incertidumbre fue cuando ella tiene a su hijo Quique. Y entonces era muy interesante cómo esas dos mujeres, valientes, generosas, llenas de coraje, bueno, pues llevan adelante su proyecto. Ese premio Avanzadoras que el día 8 de marzo, nosotros lo que hicimos en nuestra edición, dar esa foto cada año, cada 8 de marzo, damos esa foto de nuestras avanzadoras, pero es que luego durante todo el año, en el 20 minutos, estamos comprometidos a intentar sacar cada día en portada a una mujer que está haciendo algo. O sea, es que no es difícil. El problema es que a veces hay un sesgo que basa lo que ves. Y creo que voy bien, ¿no? Vale. Voy bien. Y estamos comprometidos en el 20 minutos con un programa del Parlamento Europeo que se llama ¿Dónde están ellas? Entonces, ese programa significa que nos comprometemos a que en las charlas, en los artículos de opinión, en todo tipo de cosas que organizamos, foros, debates, haya una presencia lo más equilibrada posible de hombres y de mujeres. Entonces, es muy bonito ese compromiso. Y ahí están unas chapas, aquí no me hace falta, porque ya había de todo. Pero bueno, tienen unas chapas, ¿dónde están ellas? Y entonces, es que estás en permanente recordatorio. Porque de repente dices, uy, aquí esto no es normal, aquí está faltando la mitad del talento de la sociedad. Entonces, bueno, creo en ese feminismo básico y creo, sinceramente, que yo ayer pensaba, estábamos hablando de las luchas, de los problemas, y yo pensaba, bueno, pero es que en Afganistán es que están bajo la bota, no tienen día 8 de marzo, es que en Irán las están matando en una comisaría por llevar un velo mal puesto. Es que en Kenia les están pasando, es que en España hay muchas mujeres explotadas, víctimas de trata. Entonces dices, oye, mira, vamos a lo que estamos,
al feminismo básico y a trabajar cada día por una sociedad más igualitaria, por lo tanto mejor. Buenas tardes. ¿Suena? Sí. Buenas tardes, Encarna. Tiene usted el honor de tener un apellido orcense de una población bellísima que se llama Semitier. Y tiene usted una prosodia muy digna, muy importante. España tiene un cáncer y es el separatismo. Tenemos el mayor número de donantes de órganos del mundo. Nadie nos gana. En cambio, tenemos el mayor número de separatistas. Camilo Cela, muy sabio, premio Nobel, acuñó una frase que tiene plena vigencia. El problema catalán no tiene remedio. ¿Cómo ve usted, qué opina usted de esta frase de Camilo Cela? Sí. Primero, gracias. Mi pueblo de Samitier, donde están mis castillos, ¿no? Que son los castillos de Samitier, es precioso, o sea que recomiendo vivamente visitarlo. Y ya verás, mi apellido es el de un jugador del Barcelona. Y mi padre era muy del Barça, porque en la época de mi padre, y quería mucho a Cataluña, a Barcelona, como todos lo queremos. Y luego, pues claro, hay esa relación de vecindad enturbiada luego por tantas cosas injustas y desagradables por parte del independentismo. La frase de Cela también me lleva a la frase, creo que era de Ortega y Gasset, que decía que era un problema de conllevanza, que significa que nos tenemos que comprender, que conllevar, que convivir. Vamos a ver, yo lo veo, pues mire, lo veo a días con mucha preocupación, o sea, digo, esto no tiene remedio, porque veo que el independentismo, como todo sectarismo y como todo fanatismo, encapsula a las sociedades y hace que se piense menos y que se haga una sociedad más cerrada. Y otros días me levanto y digo, bueno, es que esto no puede durar, porque es una sociedad en el siglo XXI, hay mucha gente que quiere tener una Cataluña próspera, integrada en España, con su personalidad. Estamos abiertos a Europa. Yo sinceramente, creo que el Estado, cuando se manifestó el Estado con toda su potencia, después del famoso procés, los propios independentistas lo dijeron, vaya con el Estado, tiene instrumentos para mantener algo tan importante como la unidad de España y para mantenerlo desde la legalidad, no desde la fuerza. Y entonces, en ese sentido, bueno, me gustaría ser optimista. Lo que pasa que creo que sí, que es muy difícil, porque hay una labor en las escuelas, hay una labor de no conllevanza, de separanza, podríamos decir. Pero bueno, me gustaría ser optimista y pensar que pueda entrar en algún momento en vías de solución. Hemos vivido en España muchísimos problemas dramáticos y poco a poco, de una manera mejor, no del todo, se han ido superando. Creo que la sociedad, como he dicho, tiende a avanzar. Y que espero y deseo que avancemos. ¿En Barcelona también se reparte gratuitamente 20 minutos? También. Y damos la misma portada exactamente en Barcelona. No, la misma portada. Si hay una noticia muy importante que es de Barcelona o que es de Madrid, es diferente. Pero lo que son la parte fundamental del periódico en los temas fundamentales, el día del 1 de octubre de 2017, nuestra portada fue la misma en Madrid, en Barcelona, en Sevilla y en Valencia, porque era la portada que respondía al principio, los principios editoriales de Enneo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elena, yo soy una aragonesa que vive desde hace muchísimos años en Barcelona, concretamente desde enero del 76. Antes había vivido en Tarragona y ya estaba toda la historia esta.
Y también hay muchos días que me levanto pensando, esto no tiene remedio. Bueno, lo dije desde un principio, esto no tiene remedio. Y no tiene remedio mientras dure esa obcecación de las personas que se han creído que son únicas y que esto va para adelante. Y cuando tú las intentas convencer y les dices, o sea, no las intentas convencer, sino intentas que razonen, diciendo, pero ¿no veis que esto es totalmente imposible? Es que es imposible. Se desmembraría Europa entera. No la acaban de entender. Entonces, a veces pienso que igual algún día se les ilumina el raciocinio y igual entienden que por esa vía ya han visto que no se podía ir. Pero cuando eran las manifestaciones, yo les preguntaba a la gente joven de las universidades, que no iban a la universidad y que hacían la manifestación gritando independencia, y les decía, ¿vosotras sabéis por qué os manifestáis? Y decían, no. Y yo decía, pues qué lástima, porque nosotras, con muchísimo menos cultura que vosotras, porque no íbamos a las universidades, porque las mujeres muy pocas podían ir, sabíamos para qué nos manifestábamos. Y en tiempos de Paquito nos manifestábamos también y sabíamos por qué. Qué lástima que ahora, con tanta cultura, no sepáis por qué os manifestáis. Quizás está en que nosotras, desde que nacíamos, ya trabajábamos y vosotras se os ha creado entre algodones y no sabéis muchas de las cosas que otras personas sí que sabemos. De ahí me da mucha lástima que tanta cultura y no sepáis para qué os manifestáis. Sí, pues mira, y el rompimiento de amistades y de familias. sí, mira, sin duda, eso que dices tiene mucho que ver también con el fenómeno que hemos comentado del populismo y de la manipulación que circula por las redes. Por ejemplo, el Kremlin estuvo, bueno, cuando el diccionario de Oxford elige la palabra posverdad como palabra del año, es en 2017, casualmente es el momento en que se descubre que el Kremlin ha estado detrás, ha estado enredando con el proceso de Cataluña, ha estado enredando con el Brexit, ha estado enredando con la elección de Trump, porque con las fábricas de bots, que son estos robots que había en Macedonia, de repente una fábrica de, o sea, millones de tweets diciendo que Hillary Clinton era pederasta, o que España oprime al resto, o que vivirían muchísimo mejor en el Reino Unido fuera de Europa. Es mentira, era mentira. De hecho, el Farage, al día siguiente del referéndum, del Brexit, dijo, bueno, se nos fue la mano con este dato de que las balanzas eran totalmente en contra de nosotros, pero da igual, ya hemos ganado. Lo dijo. Entonces, es ese fenómeno del populismo mezclado con la posverdad que resulta el anonimato, las redes, hace un cóctel explosivo. Por eso es verdad la reivindicación de una sociedad fuerte que crea en la democracia pese a todo, que no se rinda, como pedía Chávez Nogales, de una sociedad que también bueno, pues nos dé su confianza a los medios de comunicación y que nosotros sepamos responder a esa confianza, es totalmente fundamental para que haya democracia y para que haya convivencia, que al final es lo mismo. Bueno, una última pregunta, por aquí, por favor. Muchas gracias por tu intervención, pero como has nombrado varias veces a la barbaridad de las guerras de Rusia, yo pienso una cosa, a ver si podría ser que para que podamos en España, en Europa, en Aragón y todos los que estamos aquí, repararnos un poco la barbaridad que nos produce esta guerra, ¿no crees que en tus artículos tan buenos que haces de vez en cuando en el Heraldo podrías poner suavemente la posibilidad de que Estados Unidos y Alemania y el resto de Europa dejen de mandar tantas armas a Ucrania y dejen un pequeño paso a Rusia, a Crimea y el Mar Negro? Y entonces, en poco tiempo, podría arreglarse esta guerra, terminar, que va a durar por más de un año de lo que ya ha pasado. Pues mira, me alegra muchísimo verte, porque nos tenemos mucho cariño. Y me pides una cosa muy difícil.
Porque, bueno, de la guerra habla muy bien. En 20 minutos tenemos el honor de contar con la colaboración del general Gampan-Pols, que nos escribe para 20 minutos. Bueno, también lo estaréis viendo todos en muchos medios de comunicación. Y es verdad que, claro, lo que dice, sí, allí se acabaría, pero es que se rendirían a Rusia. Por eso el general Gampan-Pols, y espero citarlo bien, él dice, bueno, toda guerra, y esta guerra, tiene que acabar en una mesa de negociación. En eso, por supuesto, y se tienen que dar las condiciones para que Estados Unidos, China, Turquía, últimamente también es un actor que tiene que entrar allí, tienen que generar las condiciones para preparar una salida honrosa para que los ucranianos, que han dejado miles de vidas y están defendiendo lo que creen que es su país, aunque con Crimea y, bueno, habría cosas de que hablar, y que verdaderamente que se prepare el camino para una mesa de negociación y acabe un desangramiento atroz y luego la reconstrucción económica con todo lo que va a suponer. O sea, primero el dolor de las pérdidas humanas y de esa nación destruida completamente. Pero bueno, a ver cómo lo hago. Lo haré, Mariano, pero citando al general Gampan-Pols. Muy bien. La última. Encarna, con tu experiencia de periodismo en Aragón y ahora en Madrid, aunque el título de la conferencia es España vista por sus periodistas, nos tienes que decir cómo se ve Aragón desde Madrid. Pues mira, se ve, fíjate, yo noto que se ve con mucho respeto, porque hay cosas de Aragón, hay cosas que están pasando ahora en Aragón. Bueno, por ejemplo, el mismo hecho de que un grupo editorial aragonés, con un socio financiero aragonés, sea un grupo que ha hecho una evolución a Madrid, en la tecnológica, la audiovisual, y sea de los pocos grupos de comunicación que no tiene capital extranjero. Pues en Prisa hay unos fondos, están los italianos, están los franceses. Bueno, eso lo pongo como ejemplo para empezar. La gran Ibercaja hizo su expansión en Madrid. Quiero decir, las empresas, lo que es el tejido empresarial aragonés, suena en Madrid. ¿Qué creo que se está teniendo en cuenta de Aragón? El hecho de que parece que en Madrid ahora descubren los gobiernos de coalición, el multipartidismo. Bueno, claro, tú les dices, bueno, es que aquí toda la vida hemos estado pactando y en gobierno de coalición. El hecho de que es una comunidad leal, muy española, muy aragonesa también, porque tenemos mucha personalidad y tenemos casi 10 partidos y bueno, creo que se ve cada vez con más respeto y que cada vez, eso que nos quejábamos mucho hace años, Genoveva, en el Heraldo, de que, por ejemplo, el día de 23 de abril era el día de San Jordi, no era el día, bueno, eso se ha acabado. Es otra cosa. Es verdad que yo creo que todas las cosas tan buenas que tenemos, los proyectos de movilidad, el que vamos a hacer la ciudad sostenible antes de 2030, piloto por parte de la Unión Europea, la cultura, el tejido empresarial, los empresarios que tenemos fuera de nuestras fronteras, en India, en China, o sea, es que es una potencia muy grande. Creo que lo tenemos que contar más, pero sinceramente creo que se nos respeta cada vez más. Antes éramos simpáticos, creo que ahora hay ya una mirada más de igual a igual. Muy bien. Bueno, pues antes de darle las gracias y un aplauso a Encarna, les quiero sugerir que el próximo día 11 de abril tendremos una nueva sesión de este ciclo en el que vamos a abordar el tema económico, que ha estado bastante ausente porque siempre se ha hablado mucho de política, de sociedad, pero poco de economía. Y para ello viene a dirigirnos la palabra Amparo Polo, que es la directora del diario Expansión Digital, muy didáctica y nos explicará bastantes cosas sobre la situación actual de la economía española, que buena falta nos hace conocerla a fondo. Ahora el aplauso para Encarna. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias. Encarna, muy bien.
por más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.